muy importante y es acerca del tema de la unción, ¿sí? Así que hoy día vamos a hablar de ese tema en particular. Em, Quiero cubrir ese tema porque sé que muchos de nosotros, si bien ya hemos escuchado el tema de la unción, a mí me gusta mucho cuando tú entiendes el verdadero significado de algo que la iglesia, el diablo ha engañado mucho a la iglesia. No solo te corrige, sino te motiva, te inspira a poder hacer lo que son las obras de justicia que Cristo nos ha comandado. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Creo que ya estamos conectados, un buen grupo. Y mientras van entrando los demás, vamos a comenzar con el tema de la unción, ¿sí? ¿Qué es la unción? ¿O por qué este es un problema en lo que es la iglesia? ¿Cuáles son las herramientas con las que el enemigo ha mentido a la iglesia con el tema de la unción? Cuando yo he empezado a congregarme, estoy aceptando, era bien común decir el término el ungido de Dios. Cuando yo he estado creciendo, escuchando prédicas, ministros, siempre decían el ungido de Dios, la unción de Dios, o la unción de Dios se va a derramar tal día, que vengamos todos. Entonces siempre como que tenían la idea de que iba a haber un momento exacto en el que iba a haber unción y que iba a haber alguien especial que iba a tener unción. Entonces, para mí, yo como no tenía mucho conocimiento, yo sentía que esos momentos eran los que impactaban la vida de una persona y que se llama en cada país o en cada lugar o en cada ciudad ha habido como una especie de avivamiento en donde se ha derramado la unción de Dios en ese momento específico. Entonces yo creía mucho eso antes de conocer lo que es el mensaje de John G. Lake. Y eso me dañaba porque en cierto punto me hacía creer que había ciertas personas que eran especiales y los demás que iban a buscar esa unción. Entonces recuerdo que cuando venían profetas o personas que se autoproclamaban como apóstoles, era donde tú tenías que estar puntual porque iban a derramar una unción específica y el Señor iba a hablar algo específico. Esto, si bien podemos nosotros entenderlo como personas que están caminando en un poder diferente, personas que se han renovado la mente, por el lado negativo es que muchas veces nos hace perseguir esos momentos sin, sin darnos cuenta cuánto a esa persona le ha llevado a desarrollar esa manifestación de Dios a través de su vida. Muchos, eso es lo que dice en el libro de Smith, de Smith Wigglesworth, ese evangelista de sanidad. Muchos querían la unción de Smith, pero pocos querían su estilo de vida. Y eso me encantaba, porque me doy cuenta de que el cristiano o las enseñanzas de la iglesia nos han acostumbrado a ser personas no comprometidas, no estudiosas y esperar un momento donde va a venir alguien y nos va a dar lo que no hemos hecho. En el DHT, Curry dice, la fe no es magia, no es una varita mágica donde sucede todo. Curry dice, la fe es constancia, la fe es dar un paso cada día, un día a la vez, es someterte a Dios un día a la vez. Y eso me parece algo que es sorprendente, porque te das cuenta que si tú te enfocas en Dios, en caminar con Él, en reconocerlo todos los días, en presentarte como un obrero aprobado, nunca vas a tener la necesidad de conocer si tienes unción, si tienes un don, si tienes un llamado, porque vas a estar tan ocupado en lo que Dios tiene para vos, que Él mismo te va a guiar por aquello que Él te ha creado, ¿no? Entonces, mm, a ver, aquí han estado unas cositas pequeñitas, pero sí quiero ver la verdad sobre la unción. Mm, mm, mm.
Aquí dice, ¿qué vacas sagradas hay respecto a la unción? La primera vaca sagrada es que nosotros necesitamos pedir o ayunar para unciones especiales, para milagros, sanidades, provisión, liberación o mayormente por alguna necesidad que llevamos mucho tiempo padeciendo. ¿Sí? Esto es clave. Eso es lo que se nos enseña. Tenemos que pedir o ayunar por una unción especial. Esa es una vaca sagrada. Aquí dice, el enemigo siempre hará que busquemos aquello que ya nos fue dado. Eso es clave, hermanos. Y esto no solo es con la unción, esto es con absolutamente todo. El enemigo, su táctica principal del enemigo es que tú creas, que busques aquello que ya te ha sido dado. Me encanta una frase que dice T.L. Osborne, no le pidas a Dios aquello que ya te ha dado, o no le digas que haga a Dios algo que él te ha dicho que tú hagas. Porque el cristiano se acostumbra a decir, haz tú, que alguien se lo haga. La mentalidad de víctima, hay otra palabra, como una mentalidad de subsidio, que todo el rato quieren que le ayuden, quieren que oren por él, quieren que, o sea, constantemente el cristiano se vuelve como el centro de la necesidad. Y en esta parte dice, la identidad del ser humano en la tentación de Eva era cuando el diablo le tienta a Eva, le dice, si tú comes de este fruto, entonces vas a ser como Dios. Vas a abrir tus ojos y vas a ser como Dios. Pero Eva ya ha sido creada conforme la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? El enemigo ha ido contra lo que ya eran y les ha hecho creer como si no fuesen. Es lo mismo, el enemigo siempre va a decir, tú no tienes unción y tienes que buscar, tienes que ir donde alguien especial. Cuando en realidad, a mí me encanta que Jesús ha dicho, o sea, la definición de unción, ¿no? La definición de unción en el Antiguo Testamento es una posición, una santificación, es un posicionamiento a una responsabilidad, a un propósito específico. Entonces te das cuenta que la unción no tiene nada que ver con poder. Algo que a mí me encanta es que cada vez que la Biblia habla de poder, siempre le atribuye al Espíritu Santo. Y cada vez que la Biblia habla acerca de lo que es unción o ungimiento o alguien ungido, es alguien que ha sido posicionado a una responsabilidad con un propósito correspondiente. Entonces, la unción no te da poder. La unción lo que te da es una responsabilidad, es una comisión en específico. Aquí dice unción significa, la palabra unción significa frotar o enjuagar aceite en algo o en alguien para darle un oficio específico. Es separar a algo o a alguien para alguna función. Esa es la palabra, esa es la definición de unción según el diccionario Strong. Acuérdense siempre, unción significa simplemente frotar, enjuagar aceite en algo o en alguien para darle un oficio específico, separar a algo o alguien para una función. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros, de la unción, con lo que somos ungidos? Número uno, acá se van a dar cuenta que el aceite físico no tiene nada de poder. El aceite simplemente es, hay una parte en Santiago que dice que si hay algún enfermo en la iglesia, los ancianos unjan con aceite al enfermo y la oración del justo sanará al enfermo y si es que ha cometido pecado, el Señor lo perdonará. Entonces, no es que el aceite tiene poder, sino que es un simbolismo, es algo simbólico que uno hace, es algo que es lo que representa. El aceite físico no hace nada, sino que representa una posición espiritual para una persona carnal que entienda su posición. Es decir, que vamos a ir más adelante tocando estos temas, pero quiero que se acuerden de estas dos cosas, ¿sí? El aceite no tiene nada que ver con poder, solo representa una posición espiritual. Y número dos, que la unción significa separar o darle un oficio o una función o un propósito a algo o a alguien. Luego dice, tú puedes poner aceite
puedes poner miles de litros de aceite en una persona, pero si Dios no lo ha posicionado espiritualmente, si Dios no le ha designado un propósito, nada va a cambiar. Entonces, siempre primero existe la posición espiritual y recién viene lo que es la unción en aceite, como pasa con Samuel, ¿no? Con Samuel y Saúl, que luego vamos a detallar esta historia, pero más o menos el Señor le dice que Saúl va a ser rey, él lo posiciona espiritualmente y después de varios días Samuel va y unge a Saúl, pero el aceite era ese simbolismo físico de lo que ya ha sido establecido en lo espiritual. Entonces, una persona nunca va a estar ungida si primero si no hay un posicionamiento espiritual de parte de Dios, ¿sí? Eso es clave que lo entiendan, porque, Señor, te pido que me des la unción de sanidad, Señor, te pido que me des la unción de milagros. Nada de eso es bíblico, ¿sí? La unción es simplemente la posición para un propósito correspondiente. Y la Biblia dice cuál es el propósito de nosotros cuando el Señor nos ha ungido. Y vamos a pasar a eso. ¿Qué más dice? Y esto es clave. La unción física es cuando te ponen aceite. La unción espiritual es cuando Dios decide que su espíritu venga a morar en nosotros. En el caso de las personas del Antiguo Testamento, el espíritu iba sobre ellos, pero en nosotros está morando, habitando en nosotros. ¿Sí? Otra vaca sagrada que es el tema de la unción, del sentimiento. Siento la unción. Muchas personas en la iglesia se basan, más que todo en estos tiempos, se basan en lo que sienten. Y para ellos, cuando hay una atmósfera fuerte, dicen, ah, siento la unción como nunca. Pero cuando no sienten eso, ellos sienten que el espíritu no está ahí. Y eso es algo que es carnal. Curry Blake tiene un libro que dice Manifestando el Espíritu a través de la carne. Y en ese libro él cuenta que si tú necesitas de música, de adoración para conectarte con Dios, para quebrarte, entonces tu intimidad es psicológica, porque un cristiano debería poder conectarse con Dios sin necesidad de música, porque eso va más allá del alma, eso es algo espiritual. No digo que está mal no sentir, porque al final la Biblia dice que amemos a Dios con toda nuestra alma. Entonces, en un punto, la Biblia nos dice que nosotros entreguemos nuestros sentimientos para que sientan lo correcto, pero no dice que dependamos de eso. Al contrario, dice que nosotros tenemos que sujetar nuestra alma a lo que es la obediencia de la verdad. Entonces, nosotros no podemos tener ese requisito para actuar, el decir, Señor, quiero sentir tu unción, o quiero sentirme que estoy preparado, que estoy listo. Para nada. Nosotros tenemos que creer que ya estamos ungidos. Y esto pasa con la historia de Sansón. Sansón era un hombre que desde su nacimiento ha sido apartado, ha sido, ¿qué hemos dicho que significa unción? Ha sido posicionado a una comisión, a una responsabilidad de este bebé. Y esa consagración ha hecho que el Espíritu esté sobre él y que él tenga una fuerza que no venía de sus músculos, de lo bien de lo fuerte que era, sino eso venía de Dios. Entonces, Sansón nunca se levantaba porque dice varias veces en la Biblia que Sansón se levantaba y decía, bueno, hay que ir a matar unos cuantos filisteos. Y luego iba y veía que el poder de Dios estaba ahí, en sus fuerzas. O sea, él nunca se levantaba cada mañana y decía, hoy día siento la unción. Sí, entonces iré a matar a los filisteos. Él nunca decía eso. Es más, una evidencia de que él no se basaba en sentimientos es cuando el espíritu lo deja, que cuando cortan su consagración, dice que él no se da cuenta que Dios se había apartado de él. Entonces, si Sansón era una persona que dependía de sus sentimientos,
él se iba a dar cuenta porque hubiese dicho, "Ah, no siento hoy día que estoy ungido, porque no lo siento a Dios". Pero eso evidencia de que Sansón nunca necesitaba un sentimiento o una emoción. Él simplemente actuaba creyendo en su posicionamiento. Él decía, ya me han consagrado, yo soy juez, Dios está en mí, ¡boom! Y yo actúo en mi día a día, digamos. Entonces, por eso a mí me encanta que Sansón dice, Sansón está catalogado como uno de los héroes de la fe en Hebreos. Dice Pablo, y quedaría mucho por hablar de héroes como David, Samuel, Jefté, y ahí dice Sansón. Entonces, Sansón está, yo creo que está en esa lista por, por cómo él creía su consagración, cómo él no dependía de sus emociones, de sus sentimientos para actuar en aquello que era su responsabilidad. ¿Sí? Entonces, eso nos habla que nosotros tenemos que actuar conforme a lo que dice la palabra, sin necesidad de decir, me siento ungido, no me siento ungido, no siento la voz de Dios, no siento su presencia, nada de eso. Hay una historia que me encanta que la cuenta Curry. Y Curry dice que está ministrando en una iglesia y su pastor le dice que va a predicar por primera vez, entonces él se emociona. Y su amigo le dice, para que no te pongas nervioso, toma esta pastilla, le dice. Y esa pastilla es como un tranquilizante, ¿no? Y él toma, pero no se da cuenta que eso era como una mini droguita. Y dice que él sentía esa euforia al hablar. Y dice que la primera clase ha quedado tan impresionante que las personas han recibido el Espíritu Santo, han hablado en lenguas. Y él dice, wow, realmente el Espíritu del Señor está acá. Y poco a poco, eh, él seguía tomando esas pastillas porque veía que eso lo controlaba, digamos. Hasta que llega un tiempo donde se da cuenta que eso tenía esa reacción en el cuerpo, esa euforia. Y su clase ya era pues la clase más asistida, todos querían ir a su clase. Y le dice a Dios, Dios, no sé si lo voy a lograr, porque al final no era yo, era la pastilla la que está causando todo esto. Y Dios le dice, no es la pastilla, solo que la pastilla te hace creer que eres ungido, pero esa unción siempre ha estado en ti. Si tú crees que eso está ahí, hoy día va a pasar lo mismo que todas las demás clases. Y él ha entendido que realmente el cristiano a veces requiere o necesita esa atmósfera, esa euforia para creer que está ungido, cuando no debería ser así. Él dice, siempre esa unción ha estado en mí. A mí me encanta otro ejemplo que él dice, que es el de la cebolla. Este me parece que es buenísimo, porque él dice, una cebolla no huele, a menos que quites sus capas. Y cuando vas quitando más capas, es donde el olor se siente más. Y él dice, esto es la unción en el cristiano. Cuando el cristiano no muere a sí mismo, no se ve nada de Dios. Pero mientras más mengua, mientras más muere, más crece él. Y ese olor de la cebolla no es que viene en momentos específicos, sino que siempre ha estado el olor de la cebolla en la cebolla. Solo que le han quitado pieles, ha muerto más. Entonces, cuando el cristiano muere más, cuando el cristiano toma más responsabilidad, es donde se empieza a ver más la unción. Mientras nosotros estemos sentados, sin hacer nada, nunca se va a notar esa unción. Siempre vamos a creer que nos falta algo. Y eso es lo que me encanta, que los discípulos han aprendido haciendo. He ahí las palabras de Pablo, ¿no? Que dice que el Evangelio no se trata de palabras, sino se trata de espíritu y de poder. Se trata de demostrar el poder de Dios. Entonces, no, eso es una vaca sagrada de los sentimientos. Ahora, ¿cuál es el significado de unción en el Nuevo Testamento?
La palabra unción en el Nuevo Testamento significa, o sea, son dos uniones, son dos palabras que se unen, que es Christos, ¿ya? Por eso que Cristo significa el ungido de Dios, pero es como que si ustedes lo buscan en el griego, son esas dos palabras, que es es como Cris y después tos, y significa simplemente el ungido. Y cuando se refiere el creyente, esto es increíble, porque cuando se refiere al creyente la unción, ya no es Cristo la palabra, sino es Crisma. Y cuando está estas dos uniones de palabras, Crisma, lo que significa no es el ungido, sino significa el efecto de la unción. Es decir, que el cristiano no es el ungido. O sea, nunca nosotros vamos a ser los ungidos, porque el único ungido es Cristo. Él es el ungido. Y es por eso que su plan redentor necesitaba colocar al que cree en él, unirse. Porque cuando se une la persona que cree a Cristo, dice, el que se une al Señor es un espíritu con él. Entonces el cristiano vive en el efecto de la unción de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo para nada voy a querer la unción de un profeta, para nada voy a querer la unción de sanidad, para nada voy a querer todas esas unciones que dicen en todo lugar, porque lo que Él me ha dado es mayor. Si yo creo, Él me está diciendo que yo voy a vivir bajo el efecto de su unción. Y yo sé que como el ungido, Cristo, Él está sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente no está diciendo que eres ungido, sino que estás bajo el efecto de la unción porque Él está en ti, porque Cristo vive en ti y porque Él es el ungido. Nadie, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nadie más es ungido excepto a Jesús. Y es más, Él sella ese pacto con nosotros y nos hace partícipes con esa unción. Entonces, nadie puede estar ungido si no está en Cristo. Y si no está en Cristo, ya está bajo el efecto de la unción de Cristo. Ahora, esta parte es complicadita. ¿Qué dice? Ya. Entonces, hasta aquí, en resumen, vamos a ver que la palabra unción significa frotar o enjuagar aceite en algo o en alguien para darle un oficio o separar para alguna función en específica o un propósito establecido. ¿Sí? No sé si le guardan los versículos. A ver, voy a ver. Mm, 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 mm. Ya, esto es de Samuel, ya les he contado eso de Saúl. Ta, 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 ta. A ver, 2 de Corintios 1, 21, 22. Acuérdense, aquí tenemos que dos diferencias, ¿sí? Que la unción, ha entrado un Armando Portales. Cuidado. Ya. Ajá. La unción, acuérdense que es posicionamiento, ¿sí? Es separar algo para un propósito. Y en el Nuevo Testamento, unción significa el ungido de Dios, que es Cristo, ¿no ve? Entonces, nosotros, para estar en Cristo, necesariamente tenemos que ser separados para un propósito. Entonces, antes, cuando los sacerdotes tenían que hacer lo que es la ceremonia, dice que ungían ciertos vasos, eh, lo que son los utensilios del templo, para un propósito en específico. Entonces,
Digamos que esta botella es donde hay agua para todos los que quieran tomar en mi cuarto. Pero un día yo unjo esta botella para que desde ese día de adelante solo se dedique a hacer la botella de agua de mi mamá. Entonces nadie más podía utilizar esta botella para beber agua de esta, porque esta ya tenía un propósito específico. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitábamos ser ungidos por Dios, porque acuérdense que nosotros éramos pecadores, éramos personas que vivían en el dominio del mundo. Entonces, la Biblia cuenta que Dios, muchos dicen, Dios ha creado al humano, entonces todos somos sus hijos. Y eso es mentira, porque la Biblia separa entre creación, criatura e hijos. Y dice que la creación de Dios son los hijos de Adán, los que están muertos espiritualmente, los que tienen la naturaleza pecaminosa. Entonces, para, para ser hijos de Dios, Él necesita morir. Por eso dice, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva especie de ser, y esa especie de ser nuevo, dice, las cosas viejas pasaron, es decir, que ya no tiene relación con su antigua naturaleza. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto nuevo ya no es criatura, sino ahora es hijo. Entonces, esa identidad de hijo se van a dar cuenta en la Biblia que siempre va a venir con la unción. Y yo sé que van a tener que leer la Biblia y si es que tienen suerte, lo he puesto en Word, todos los lugares donde dice eso de la unción. Pero se van a dar cuenta que cuando la Biblia habla de ungir, siempre dice que nosotros hemos pasado de ser criatura a ser hijos de Dios. Esa es la verdadera unción. Después de que una persona es ungida, recién viene el Espíritu Santo a esa persona, porque el Espíritu es santo. El espíritu no puede habitar en un cuerpo de pecado. Necesita tener otro cuerpo. Es por eso que la unción de Dios, el efecto de la unción de Cristo, nos hace resucitar en nuevas criaturas para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y de esa manera se pueda manifestar a través de nosotros con un propósito establecido. Por eso es que me encanta que la unción no tiene que ver con poder, tiene que ver con propósito, que es más importante. Porque si una persona no tiene propósito, no hace nada. ¿Qué va a mostrar en su vida de la unción si no hace nada? Pero si la persona tiene propósito, sabe para qué ha sido separada, como de la botella, entonces la unción simplemente va a fluir, porque está haciendo por lo que ha sido creado. Entonces, aquí vamos a leer. Tengo algunos versículos. Segunda de Corintios 1, capítulo 1, del 21 al 22. Dice, y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese versículo, por ejemplo, te hace dar cuenta de que el Espíritu Santo y la unción son dos diferentes cosas, porque muchos creen que en realidad es uno, que la unción en realidad es el Espíritu Santo, pero de nuevo, son dos cosas. Corintios nos dice, quien nos confirma con ustedes en Cristo es el que los ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Entonces hay dos pasos. El primero es la unción y el segundo es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para que haya llenura, primero tiene que nacer la persona de nuevo. Tiene que ser, tiene que tener un propósito, tiene que ser separado. Por eso dice que Dios nos ha santificado. Hay otra palabra. Nos ha... Pero igual, santificado igual es bueno, porque santificado es apartar algo para. Entonces, con su sangre, Él nos ha santificado, Él nos ha purificado.
y al santificarnos nos ha apartado del reino de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, posicionamiento, nos ha dado una identidad de hijos, nos ha dado un propósito y ahora vivimos en el efecto de esa unción. Y después viene la llenura, que Jesús dice que es importante, porque ahí recién viene el poder. Así que eso es clave. Y luego lo vamos a ver en la vida de Saúl. Gálatas 4. ¿Qué dice Gálatas 4? Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, posicionamiento, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo mundano, ya no eres esa naturaleza, sino que ahora eres hijo. Posicionamiento. ¿Se dan cuenta? Primero viene el cambio de naturaleza, el posicionamiento y recién viene el espíritu. Ahora vámonos a... a ver, voy a ver. Ay, no, no puse. Creo que no puse. ¿Qué es esto? Esta es la verdad sobre la unción. Lucas. Aquí es otra escritura donde prueba que son dos diferentes cosas, la unción y el Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, que si ustedes quieren poder, lo que ustedes tienen que hacer es pasar, ser llenos del Espíritu Santo y empezar a ser conscientes de quién es el Espíritu Santo en ustedes. No es nada que ver con la unción. En Lucas capítulo 4 del 16 al 22 vamos a leer. Y dice lo siguiente, vino a Nazaret donde se había criado, en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Se dan cuenta? La razón de que el Espíritu Santo está ahí es porque Dios lo ha ungido a Cristo. ¿Para qué? Con ese propósito. Fíjense el propósito de su unción. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, aquí vemos cómo me encanta porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para tantos, tantos, tantos. Entonces, en nuestra vida es lo mismo. El Espíritu Santo está sobre mí porque he sido ungido. ¿Para qué? Ese para qué es lo que ustedes tienen que responder. Pero ese para qué lo dice la Biblia. Y ahí es donde, que en la anterior clase hemos hablado de la ley moral, es acerca de cómo una vida decide dónde va a apuntar. Y ahí es donde tenemos que entender cuál es el propósito de ser un hijo de Dios. Porque hay hartos versículos donde dice qué es lo que un hijo debería hacer en este mundo. Dice que es luz. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destrozar las obras del diablo. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces, Jesús es el vivo ejemplo de lo que un hijo hace. Entonces, si nosotros ya no somos esclavos, sino hijos, tenemos que renovar nuestra mente a ese propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué me ha ungido? Número uno, me ha ungido porque necesitaba esta naturaleza para hacer un vaso limpio para el Espíritu Santo. Entonces me ha vuelto de criatura, me ha vuelto hijo.
Entonces, ya como hijo, yo tengo un propósito, porque Él me ha separado para un fin específico. Ese es el que cada uno de ustedes tiene que pasar tiempo con Dios para convencer en su corazón. Después de eso, qué tristeza. No he puesto unos versículos. Mm, 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 mm. Ahora sí, vamos a ver cómo pasa esto con Samuel, ¿ya? Con Saúl y Samuel. Este está en Primera de Samuel, el capítulo 10, el versículo 1 al 7. Dice, tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo, sobre su pueblo Israel? Fíjense, le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Tiempo pasado. La unción siempre es espiritual. Simplemente Samuel estaba haciendo el acto físico, el simbólico. Yo siempre digo que el bautizo es similar. El bautizo de agua, ay hermano, yo no necesito bautizarme. No, sí necesitas bautizarte porque número uno, la razón por la que tú estás entrando a Cristo, la Biblia dice que todo el que confiese con su boca que Cristo es el Señor. Entonces, cuando uno nace de nuevo, tiene esa confesión en su boca. Jesús, tú eres mi Señor. Entonces, si es su Señor, no va a desobedecer a la primera cuando Jesús ha dicho que se bauticen. Entonces, el bautizo es una acción física de aquello que ya ha decidido el corazón. Yo cuando me he bautizado es porque yo ya había aceptado a Cristo, yo ya había hecho mi confesión, yo ya había dado mi vida, ya me había arrepentido, yo he abrazado su gracia y simplemente el bautizo es esa manifestación física de algo que ya está en mi corazón. Entonces, cuando alguien dice, no, no quiero bautizarme, ¿realmente ha habido esa decisión en su corazón entonces? Porque no está honrando el primer mandamiento de Jesús, que es el que crea y se bautice, ese verdaderamente será salvo. Entonces aquí Samuel está ungiendo lo que Dios, lo que Jehová ya había posicionado. Y fíjense que en este caso la posición de Saúl, ¿qué era? Ser una persona normal, posicionado a ser un rey. ¿No ve? Estoy seguro que al día siguiente Saúl no tenía las mismas responsabilidades que cuando era una persona normal. Él ha tenido que renovar su mente para ahora ser un rey y no podía vivir bajo el estándar normal de una persona. Ese ejemplo es el mismo para nosotros. Es como cuando alguien gana las elecciones y ese entonces, el día anterior de las elecciones es una persona normal, pero al día siguiente ya es su presidente. Entonces, al día siguiente, él, aunque no sepa un cuerno de la presidencia, él ya es presidente y tiene que aprender a vivir, caminar, hablar, pensar como presidente. Porque si no, chao. De la misma razón, nosotros cuando hemos recibido la unción, muchos dicen, no, es que hermano, yo no me siento ungido. Yo estoy seguro que nadie, así como un presidente cuando gana, no se siente presidente ese rato, sino que agarra la responsabilidad, agarra la razón por la que es presidente, el por qué y empieza a caminar como presidente. De la misma razón, el hijo recibe a Jesús y al día siguiente él ya tiene que renovar su mente como es un hijo. Él ya no puede pensar, yo me llamo Milton, ¿ya? Entonces, si yo, y como ya he nacido de nuevo, yo no puedo seguir hablando como el Milton, pensando como el Milton, creyendo como el Milton, nada de eso, porque él ya ha muerto. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa posición, ahora yo tengo que aprender a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, a actuar como Cristo, a manifestar el poder como Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque eso realmente es lo que es la unción. Cuando uno deja su vieja naturaleza, reconoce quién es en Cristo y empieza a tomar responsabilidad, empieza a hacer su propósito. Eso es la unción, hermanos. Ahí manifiesta la unción. Cuando no hace eso, no importa que reconozca todos los domingos, soy hijo de Dios, nunca se va a ver la unción. Nunca. Después dice, el versículo 2. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, le dice Samuel a Saúl, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa.
los cuales te dirán, las asnas que has ido a buscar ya las han encontrado. Tu padre ya ha dejado de inquietarse por las asnas. Está afligido por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegas a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa y ellos profetizando. Entonces, esto fíjense hermanos, después de ser ungido, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Ahí es el poder. Unción igual a propósito, espíritu igual a poder. Entonces aquí Dios ya lo equipa a Saúl y le dice, vendrá sobre ti con poder. ¿Y qué dice que va a hacer? Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿No les suena similar eso cuando baja el Espíritu Santo en Hechos, donde profetizan y hablan en lenguas y el nuevo nacimiento es visible a todo Israel y a todos los gentiles? Entonces, eso me encanta, porque cuando y cuando ya es otro hombre, la nueva criatura, le dice en el versículo 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz todo lo que te viniese a la mano, porque Dios está contigo. Eso es lo increíble de la Biblia, que es tan maravillosa que te das cuenta que te dice, tú has nacido con un propósito en Cristo y cuando empiezas a hacer ese propósito, cuando caminas ese propósito, el Espíritu Santo va a estar equipándote, Él va a estar poderoso en ti, Él va a fluir, Él se va a manifestar con 9 diferentes manifestaciones. Y dice, cuando te hayan pasado estas cosas, cuando hayas nacido de nuevo, cuando hayas dicho, Jesús, Dios es mi Padre, yo soy su hijo, yo tengo que hacer la gran comisión, yo tengo que amar a mi prójimo, tengo que hacer a otros como quiero que me hagan. Cuando hagas eso, dice, haz todo lo que te viniese a la mano, porque Dios está contigo. ¿Quieres abrir un orfanato? Hazlo. ¿Quieres hacer una campaña de evangelización en tu ciudad? Hazlo. ¿Quieres ir al hospital a sanar a los enfermos? Hazlo. Haz todo lo que esté en tu mano. Yo creo que el versículo 7 quita la mentalidad de decir, Señor, tengo que orar para que me digas qué es lo que tú quieres que haga. Porque estoy seguro que él nos diría, haz todo lo que esté en tu mano. Haz todo lo que está a tu alcance con lo que tienes, porque yo estoy contigo. Porque ya está en ti el poder y porque tú ya has sido ungido. ¿Sí? Eso es clave de Samuel. Yo les recomiendo que lo mediten en el versículo 7, pero quiero que quede claro con esto. Quiero que quede claro estas dos cosas. ¿Qué es la unción? Es apartar, es que tú tengas un propósito. No tiene nada que ver con poder. Eso quiero que ustedes sepan. Que cuando alguien les diga, ay hermano, que necesitamos la unción de sanidad. No, no, no. Eso te va a dar el espíritu. Tú tienes que actuar como si ya estuvieses con esa responsabilidad. Porque los que quieren la unción del espíritu, de la sanidad, es porque quieren sanar a todos. Así. Pero en realidad es una persona que decide actuar como hijo y empieza a ir a ministrar a los enfermos. En esa persona es como que se está pelando la cebolla. Y la unción simplemente se va a manifestar. Ya se van a dar cuenta, wow. Así es como se dan cuenta que Jesús era el ungido. Él nunca iba en la calle, yo soy el ungido, véanme a mí. No, él amaba. Él hacía a otros como, como quisieran que le hagan. Y cuando hacía eso, las personas decían, para eso ha aparecido el Hijo de Dios, para destrozar las obras del maligno. Ellos entendían, ellos podían percibir la unción de Jesús en su vida. Después, déjenme, voy a tratar de poner los versículos sobre la unción.
40 versículos sobre la unción con aceite. No, nada. Bueno, va a ser su tarea, si no hay. Va a ser su tarea que ustedes busquen en el Nuevo Testamento esa conexión entre unción con el nuevo nacimiento y espíritu con relación al poder, ¿ya? Así que si no hay más que decir, les voy a leer lo que es el Salmo 100, no, el Salmo 23, que me encanta, porque la unción no solo te da eh, posición, propósito, responsabilidad, sino también te da protección. La unción te protege. Y aquí vamos a leer en el Salmo 23, desde uno dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él siempre conforta mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es increíble porque han debido ver videos, han debido escuchar acerca de por qué se unge a la oveja con aceite. Y según lo que cuentan las personas, que cuando las ovejas no están ungidas con aceite, dice que quedan con sus cabezas atrapadas en las zarzas y mueren tratando de desenredarse, o sea, se enganchan. En otros casos, dicen también que vienen moscas alrededor de su cabeza y las atormentan porque dice que depositan sus huevos en sus fosas nasales y luego se convierten en gusanos que impulsan a las ovejas a una desesperación tan fuerte donde golpean sus cabecitas contra las rocas ¡pa! Y mueren. Em, También dice que sus oídos y sus ojos son susceptibles al tormento de los insectos. Entonces, cada pastor que tiene ovejas siempre baña o unge toda la cabeza de la oveja con aceite espeso, ese aceite que es como óleo. Y este aceite dice que construye una barrera de protección contra aquellas cosas que tratan de dañarle. Y de esa manera su oveja está tranquila, en paz. A mí me gusta mucho esto porque esta analogía siento que es el yelmo de la salvación, porque acuérdense que salvación significa ser, nacer de nuevo. Salvación significa, la salvación significa el rescate íntegro del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Es nacer en una nueva identidad, es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es reconocer que tu viejo hombre ha sido crucificado, ha habido una experiencia real donde tú has muerto, donde ya no eres tú, y tú tienes que luchar todos los días para creer esa verdad, porque constantemente tu propia, le llaman eh, las obras de la carne, el vicio de la carne, que va a volver a recordarte que tú no eres el santo que crees, sino eres el pecador que siempre le falla a Dios, pero ese es el que eras, y el que eres es nuevo en Cristo. Mi mentor siempre me dijo, Dios no va a justificar a nadie más que a Jesús. A Él no le importa la justicia de ningún otro ser humano. Entonces, cuando nosotros negamos nuestra identidad y encontramos nuestra nueva identidad en Cristo, nosotros caminamos en su justicia, en la condición agradable frente a los ojos de Dios. Es por eso que la salvación, el yelmo de la salvación en la anatomía del soldado es en la cabeza, porque la unción, aquí me gusta que tenga tanto impacto
en la oveja, en su cabeza, porque mientras tú no protejas tu cabeza, mientras tú no renueves tu mente, mientras tú no seas totalmente disciplinado en renovar el espíritu de tu mente, siempre van a venir esas moscas, esas voces. Y esas voces, hermanos, eh, son reales. La Biblia habla de las voces. Creo que tenemos tiempo. A ver, vámonos a Isaías. Vámonos a Isaías, capítulo 54. En el versículo del 13, desde el 13, creo que era aquí, ¿ya? Dice, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás establecido. Sé que en otras versiones dice adornada, pero la palabra correcta es establecido. Dice, con justicia serás establecido y estarás lejos de la opresión, porque no temerás del terror, porque no se acercará a ti. ¿Por qué el terror no se va a acercar a ti? Porque dice que una persona se va a establecer con justicia. Por eso es que Jesús dice, busquen el reino y su justicia. Por eso dice en Hebreos que Él tiene la vara de justicia y conforme a su justicia es como el sol. Se van a dar cuenta que la Biblia habla mucho de la justicia de Dios. Y la justicia para nosotros significa el estado aceptable delante de Dios. Cuando una persona es justificada, está en un estado puro. Me encanta porque la palabra justicia también significa igualdad, es decir, que no hay culpa. Y cuando Dios nos hace justos, nos eleva a su altura, porque nos vuelve santos, como Él es santo. Y ahí es donde hay una diferencia bien grande entre tener una eh, relación y tener una intimidad. Porque yo puedo tener relación con mi sobrinita y ella me puede hablar un montón de sus Barbies y por qué sus amigas escuchan K-pop y no sé qué. Eso es lo que me cuenta, ¿no? Y yo no le voy a poder contar mis asuntos, porque sé que ella no los va a entender. Pero si hay alguien a mi altura, como mi amigo, sé que le puedo contar y él me puede escuchar y hay una relación diferente. Con mi sobrinita tengo comunión, estamos haciendo algo en común, pero con alguien que es igual que yo tengo una relación. Y me encanta porque un significado de la justicia es eso, esa igualdad. Que Dios no quiere que simplemente tengamos comunión y seamos ajenos a Él o Él sea ajenos a nosotros, sino Él ha hecho a través de su Hijo esta relación. Porque ahora estoy seguro que si nosotros creceríamos en Cristo, Él está tan ansioso de contarnos sus planes, Él está tan ansioso de usarnos, Él está tan ansioso de mostrarnos qué es lo que va a pasar con nuestro país, pero sabe que no entendemos. Yo veo a mi sobrinita y sé que si le hablo de física cuántica, su cabeza va a explotar. Yo puedo saber todo el concepto, puedo tener todos los ejemplos posibles, pero ella no lo va a entender porque es bebé, es niña. Entonces, lo mismo, hay tantas cosas que Dios puede compartir con nosotros, pero nosotros no crecemos. Pero cuando nosotros crezcamos en Él, en todas las cosas, como dice la Biblia, vamos a establecer esa relación. Otra definición de justicia que me encanta es hacer lo correcto. Entonces, eso es más tipo abogado, ¿no? Que el que tiene justicia es alguien que hace lo correcto, que es intachable. Entonces, aquí dice que una persona, cuando ama la justicia, aborrece el pecado y dice, esa justicia la establece. Cuando encuentra qué es lo correcto, cuando encuentra verdad, cuando decide caminar en esa verdad, cuando cree que todos los días está en esa condición aceptable a Dios y que camina con Él y puede establecer una relación con Dios y camina con Él, esa persona dice, estará lejos de la opresión, porque no temerá. Y eso es lo que dice también Juan, primera de Juan, dice que el que camina obedeciendo, dice el que guarda los mandamientos de Jesús, en él se ha perfeccionado el amor. Y dice, en el amor
no hay temor, porque todo el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí dice que esta persona va a estar lejos de la opresión porque no temerá. O sea, la razón por la que va a estar lejos de esa opresión es porque va a decidir tener fe. Y esto es genial porque si tienes miedo, es opresión. Entonces el diablo siempre va a tratar de buscar darte miedo. Va a buscar ponerte en tu vida en una posición donde tú temas. Porque esa es la opresión del diablo. ¿Se dan cuenta? Pero si uno decide estar en justicia y establecerse en justicia, no va a tener esa opresión. Me encanta porque cada vez que hay un momento en la Biblia donde hay miedo o hay temor, Jesús siempre dice, no temas, solo cree. Porque una persona no puede tener los dos a la vez. Él o decide creer y dejar el miedo o decide tener miedo y dejar la fe. Entonces acá dice, estarás lejos de la opresión porque no temerás del terror porque no se acercará a ti. 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Esas son las voces, hermanos. Dice, eh, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí, yo he creado al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Tú dices, ¿qué? ¿Dios ha creado al diablo? Sí, él está diciendo, yo, aquí hace un ejemplo, dice, yo he creado al herrero y él con sus herramientas y sus decisiones hace armas o hace cosas. En otras palabras, yo he creado a Lucifer, pero él ha decidido ser destructor. ¿Se dan cuenta? Y luego dice el 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y aquí dice cuál es esa arma. Y tú condenarás toda lengua que delante de ti se levante o que se levante contra ti en juicio. Porque esas voces siempre van a venir a decirte que tú no tienes unción, que tú estás equivocado. Esas voces van a venir siempre para oprimirte, para sacarte en esa condición de paz. Es por eso que es importante que nosotros podamos identificar la voz de Dios. Es por eso que hay una frase que dice, no puedo evitar que las aves vuelen en mi cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Entonces van a venir esas voces que según Corintios van a exaltarse sobre el conocimiento de Dios. Es decir, van a decir, si la Biblia dice que estás sano, van a decir, oye, hay una nueva enfermedad, ten cuidado. Y parece prudencia, pero esa voz se está exaltando contra el conocimiento de que tú ya eres sano. Y tú dices, cierto, tienes razón. Esa voz siempre te va a llevar con juicio, siempre va a querer condenarte, siempre va a querer establecer una identidad en ti. Y aquí dice, tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia viene de mí, dice Jehová. Es decir, que tú tienes la autoridad de que cuando vengan estas voces, tú les digas en el nombre de Jesús, eso no es verdad. Pues hay otras personas que dicen, eh, les ordenan. Yo he escuchado toda voz en mi cabeza que está contraria a la Biblia, se va. No dice eso la Biblia, ¿no? Pero entiendo a lo que ellos atacan. Pero dice que pongamos todo pensamiento en cautiverio, todo pensamiento que se exalta contra el conocimiento de Dios, lo pongamos en cautiverio. Y les he contado la anterior vez que cautiverio significa privar de alimento. Es decir, que ni bien venga un pensamiento opuesto a la Biblia, lo etiquetemos y digamos, vas a enfermarte. No, eso es mentira, porque la Biblia dice que por sus llagas soy sano. Entonces tú al etiquetar ese pensamiento no va a tener nunca más poder, porque cada vez que venga va a venir con el otro pensamiento más, con el de Isaías 53. Entonces le privas su alimento y cuando privas el alimento va a morir poco a poco. Pero ahí tú te tienes que dar cuenta que estas voces van a venir a oprimirte. Y por esa razón, aquí me encanta que dice que el pastor unge la cabeza de la oveja para que no entren esas moscas y lo dañen. Porque han visto, la oveja está tan atrofiada que por querer quitar ese sonido, esas moscas, se golpea en la roca hasta morir. Entonces, una parte súper importante de la unción es que te da protección. La unción te protege. Entonces, tres cosas, digamos, que hemos visto hoy día.
La unción número uno es elección y separación. Dios te separa para un propósito específico, de creación a hijo. Y como hijo tú tienes una función que cumplir. Después, la unción te habilita al poder, porque dice, el Espíritu del Señor está en mí por cuanto me ha ungido, porque me ha ungido. En Samuel vemos que Samuel unge a Saúl, le dice, ¿no te ha ungido Dios para que seas rey de Israel? Entonces, haz esto, esto, y cuando te pasen estas cosas, el Espíritu del Señor vendrá con poder. O sea, es decir, que tú, al ser hijo de Dios, tú ya tienes ese vaso libre para que el Espíritu venga a habitar en ti. Y yo creo que todos aquí ya estamos llenos del Espíritu Santo. Y tercero, te da protección, lo que hemos hablado. Que cuando vengan estas cosas, cuando vengan estas voces, tú identifiques y las etiquetes y empieces a condenarlas. Y dice, esta es la herencia de los justos y eso proviene de mí, dice Jehová, dice el Señor. Es decir, como que así mis hijos van a ser libres y yo lo he decidido. Yo lo he decidido que ningún forjada va a prosperar con ellos, que ellos van a caminar sin opresión, que ellos van a caminar sin temor, porque ellos en justicia se van a establecer. Sí, o sea, eso es, si se dan cuenta, es una conexión brutal porque nada es separado, nada es un tema específico, todo es algo tan íntegro en la Biblia que podemos quedarnos a hablar hasta tarde. Pero espero que hoy día haya quedado claro el tema de la unción, hermanos, y que cada vez que vean en su iglesia o en el lugar donde van el tema de la unción y que digan hay una unción especial en tal hombre o hay una unción en la sanidad o hay una unción en la profecía con tal. Díganles ya. Que uno se haga débil con el débil, ¿no? Para no caer en provocaciones. Pero ustedes sepan en su corazón que ustedes ya son ungidos, porque ustedes ya son hijos. Que alguien diga no soy ungido, está diciendo no soy nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén seguros, porque lo que veo usualmente en la iglesia, es que cuando alguien se mueve en poder, que no son ustedes, uno duda si realmente ha sido bautizado, si realmente ha sido ungido, si realmente es perdonado, duda, porque no ve en su día a día esas manifestaciones. Pero hermano, yo les digo, hermanos, familia, que si ustedes hacen la voluntad de Dios todos los días en su vida, les aseguro que va a haber esas manifestaciones. Las señales van a seguir a los que creen. Eso, nunca hemos sido creados para seguir esas señales. Dios quiere mostrarnos un panorama de identidad. Si yo sé quién soy, si yo sé por qué he nacido de nuevo, si yo sé quién vive en mí y si yo sé cómo tengo que amar a mi prójimo, lo demás viene por añadidura. Todas las demás manifestaciones. Es más, en la Biblia, todo el libro de Hechos, si se dan cuenta, nunca ellos han ido a buscar esas señales. Simplemente han ido a compartir el Evangelio y dice que el Señor estaba con ellos validando, o ¿qué dice en Marcos 16? En Marcos 16 dice... Y saliendo ellos predicaron por todas partes, y el Señor obraba con ellos, confirmando su palabra con señales que le seguían. Amén. Así acaba el libro de Marcos. Y eso a mí me encanta porque nosotros, nuestro corazón tiene que ser en predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, amar al prójimo, ver qué es lo que está en nuestro corazón, qué es qué sueño Dios ha puesto en nuestro corazón y al cumplir ese propósito, simplemente nuestra naturaleza, el ser hijos de Dios, se va a manifestar y se van a dar cuenta que ustedes de por sí, van a empezar a destruir las obras del diablo y van a cumplir el versículo, para esto apareció el Hijo de Dios, para destrozar las obras del maligno, de por sí, pero es porque que ustedes son conscientes de su identidad y no simplemente de perseguir el poder donde sea que alguien venga con manifestaciones extravagantes. Así que hermanos, espero que les haya gustado la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, Milton, por favor, ¿podrías? ¿Qué dice? Tenían efectos secundarios las tabletas en el...
Hechos, Samuel, ¿qué dijo? Está muy bueno, amén, gloria a Dios. Milton, por favor, ¿podrías poner esta clase en el grupo también la semana pasada? Porque, ya, le voy a decir a César, él es el encargado de, de subir las clases. Eso, hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta de la unción? ¿O está todo claro? Yo, Milton, A ver, eh, cuando los pastores dicen, vamos a ungir a estas personas para que hagan ciertas cosas, por decir algo, que los ungen como un pastor, o para que hagan determinado servicio, o para que van a ir a evangelizar. mm, entonces ahí está mal o está bien, porque ahí hay un está bien. propósito. Sí, está bien. Mm, Eso está bien. ujú, Pablo dice que imponen manos para designarles cargos. Y también ujú. en los hechos también pasa eso con los dos que se unen, Esteban y no sé quién más es, igual los ungen para que formen parte de los 12. Así que eso está bien, hermano. Perfecto, era eso. No, Súper, todo está muy dicen, claro y excelente la clase, muy buena. muchas gracias, hermana. Dice, en lo personal me quedó claro, súper, qué bueno. ¿Nadie más tiene preguntas de la unción? ¿De qué tema les gustaría que hablemos? Pregunta. ¿Qué tema les gustaría discutir a la siguiente? Eh, ¿Sí, Tere? Este, yo quiero preguntar si imponer las manos es una cierta forma de ungir o ungir solamente significa con aceite nada más. El significado es frotar con aceite algo o alguien para designarle a un cargo específico. Esa es la definición de unción. Ujú. Pero sí he visto que en la Biblia imponen manos cuando designan a alguien a alguna tarea. Entonces, puede ser los dos, puede ser uno. Yo creo que lo que Dios ve más es el corazón. Es que me vino a la mente aquel versículo que dice, no impongáis las manos con ligereza. Eso dice justamente si es que no conoces al que estás mandando, porque antes, o sea, hay personas que imponen manos con ligereza a dar responsabilidad a varios hombres de Dios que luego lo hacen todo mal o empiezan a hacer cosas ilícitas. Entonces Pablo dice, para el orden de la iglesia, no impongas manos con ligereza. O sea, realmente dice, conozcan con los que trabajamos, para que de esa manera podamos Mm. darles responsabilidad con las manos. Amén. Gracias. Me gusta Súper. mucho su clase cuando la da usted. Nos explica muy bien. Todos son muy buenos, pero usted tiene algo especial que nos gusta. No, señor, Gracias. me está inflando el ego, luego me voy a No, perder. no, ni Dios lo quiera que yo Mentira. quiera hacer eso. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Ya, hermanos, no me han dejado ni una clase, le voy a decir a César, no me han dado nada, César. Gracias, Milton. Buenas noches. ¿Cómo está? Poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milton? Y quisiera que el próximo lunes, si es posible, se toque el tema de la fe, Sí. porque cualquier cosita que pasa, muy fácilmente se pierde la fe. Aún Ujú. sus discípulos, aún los discípulos de Jesús que andaban con él, le piden a Jesús que aumente su fe. Entonces, es un tema que permanente deberíamos estar reforzándolo, porque, como dice en Corintio, o ¿cómo dice? En la carta a los Efesios, ya conozco tus obras, etcétera, pero te has olvidado de tu primer amor, ¿ya? Y cuando nos Apocalipsis. olvidamos de nuestro primer amor, perdemos la fe. Entonces, sería una sugerencia, no sé, es un tema Súper. muy extenso, pero muy hermoso que podemos tocar. Muchas gracias. Listo, Y gracias por lo de hoy día, una excelente lección. Que Dios te bendiga, Milton. listo, Coquito. Muchas gracias. Bueno, Bueno, hermanos, yo a sí ver, tengo una pregunta. a ver. Cuando el Señor decía que el que crea y se bautice, ese será salvo, pero ese bautizo no será más bien el bautizo del Espíritu Santo, porque ahí en ningún momento estaba tocando el del agua. O sea, él vino y bautizó fue en el Espíritu, ¿no?
Sí, hay que se llama, incluso hay un bautizo en Cristo, ¿no? Que habla Sí, por eso. Pablo, donde puede, es como los que estaban en la cruz, por ejemplo, no están bautizados, y a uno le dice, ciertamente hoy tú estarás conmigo en la gloria. Entonces, mucho la interpretación que le puede dar a la Biblia puede ser el bautizo del Espíritu Santo o el Espíritu de agua. Sin embargo, Pedro es uno de los que aclara ese punto y dice, el mandamiento del Señor es que se bauticen en agua. Incluso cuando Pedro está hablando y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, ni bien acaba todo lo que esas manifestaciones, él dice, ahora todos bautícense en agua, porque era como algo bien importante el hecho de que podamos nosotros tener ese bautizo de inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que dice, bautícenlos en mi nombre. Y la palabra bautizar, que está hablando ahí, no es de recibir el bautizo de fuego, sino la palabra bautizo es inmersión, o sea, sumergir a alguien en agua. Entonces, antes hacían en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 veces hacían la inmersión en las personas, pero ahora ya no. Pero sí es en agua, hermana. Ah, bueno. Sí, hermanos, sé que se está yendo la hora. Em, También eso de los bautizos es un buen tema. Yo creo que es igual, es clave. Voy a poner por si acaso. Sí, me parece. Bautizos. El de la Eh, fe sí sería muy interesante, hermano, porque pues muchos estamos en alguna situación difícil y a veces pensamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me da resultados? ¿Será mi fe? ¿Será qué está pasando? Porque a veces oigo que es la fe de uno, a veces oigo que es la fe del que ora por uno y a veces oigo que es la fe de ambos. Entonces, sería un buen tema el de la fe, hermano. ya. Muchas gracias. Aquí dice, Sí, sugiero el tema de vivir en dominio y autoridad. Uy, ese, por ejemplo, es algo que César está sintiendo mucho. De hecho, me compartió, me dijo, hermano, estoy pensando en que demos un seminario de dominio. Entonces, como hay tres ahorita, es dominio, fe y bautizos. Así que lo voy a compartir a César y ya lo que venga, el día lunes se van a enterar. ¿Ya, hermanos? Uno que me parece chévere también es todo lo que pasó después de la cruz, que es Ya, totalmente diferente a antes de la cruz. ya. ¿Nadie le importan los dones? Y claro, sí, también, pero como se nos hace difícil el tener tantos dones, tal vez por eso. Ya, ya hermanos, de verdad, muchas gracias por conectarse. Sé que hay muchos temas que vamos a hablar, pero es lo bueno de los lunes, es un tiempo donde podemos tocar temas más específicos y gracias por conectarse. Ustedes son bien fieles, así que nosotros con César vamos a tratar de hacer lo mejor para dar las clases y que el Señor les bendiga mucho. Así que voy a orar por Amén, todos ustedes, por eh, favor. por, Amén. Muchas gracias. Buenas por sus... noches a todos. Gracias, Buenas Milton. noches. Voy a orar por Muchas Sí, por hermano, cualquier enfermedad que tengan, por cualquier problema que tengan ahora por mismo. Así que si favor. ustedes están en esa posición, simplemente estén de acuerdo conmigo, ¿ya? En el nombre de amén. Jesús, toda enfermedad Amén. se va ahora mismo. Toda enfermedad y dolencia se va de este cuerpo, de estos cuerpos, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad y debilidad, te ordeno que te vayas ahora mismo de ellos. No tienes dominio, no tienes autoridad para estar en ellos. Ese cuerpo le pertenece a Cristo. Así que ahora mismo, vida y paz en ese cuerpo. Cuerpo, tú vas a obedecer y te vas a sanar y te vas a regenerar ahora mismo. Amén.